Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes con todos. Buenas A tardes, continuación voy a profesora. compartirles la Buenas pantalla. tardes. Buenas tardes con todos. ¿Sí logran visualizar mi pantalla? Sí, Miss. Profesora. Sí, profesora. Un momento. Sí me logran escuchar también, ¿no? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, Miss. Muy bien. Profesora, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Bueno, les doy la bienvenida. Mi persona, pues vamos a llevar en esta oportunidad lo que es el curso de razonamiento matemático, para lo cual ustedes no van a estar, pues, en este caso, atentos, ¿no? El tema que vamos a ir aprendiendo. Bueno, soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. El tema que vamos a aprender el día de hoy es referido a métodos operativos. Pues para ello, ¿no? Antes de iniciar con la clase, les voy a ir indicando algunas recomendaciones, para lo cual ustedes tienen que estar atentos todo lo que se les va indicando, ¿no? Y también ustedes tienen que ir participando en clase, porque todos los tutores estamos, en este caso, ¿no? Anotando de quienes van participando. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, sin más que decir, bueno, también, ¿no? Quizás hay algunos que están anotando, ¿no? Y de igual modo, pues tener algún apunte donde puedan ir anotando. En primer lugar, vamos a ir indicando a qué se refieren métodos operativos. O sea, los métodos no operativos, o sea, son técnicas o artificios donde nos ayuda a simplificar los problemas, o sea, abreviando planteamientos tediosos y cálculos saturados. También vamos a ver en este caso los tipos de métodos operativos, para lo cual no estar atento de los tipos que vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. El primero es el método de falsa suposición, o también conocido por el método del rombo. Es uno de los métodos que permite resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener 2 incógnitas o 2 variables. También que tenga un valor numérico, o sea, producido por la suma de estas incógnitas, o sea, puede ser el número total de elementos o otro valor producido por el total de elementos, y también tener en cuenta, ¿no?, el total recaudado. En este caso también debemos de tener en cuenta, o sea, los valores unitarios, en lo que se refiere a los precios de costos unitarios, o sea, sobre las ventas unitarios, número de patas, número de llantas, etc. Estas características son muy importantes, ¿no?, para poder tener en cuenta, para poder desarrollar lo que se refiere al método del rombo, ¿no? Quizás hay un ejercicio que se nos pueda ir presentando y no vamos a saber por cuál de los métodos, ¿no?
desarrollar, para lo cual hay que tener en cuenta estas características para poder desarrollar en la resolución de los ejercicios. En este caso vamos a ver el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior. Como estamos viendo, ¿no? Se está observando la figura de un rombo, para lo cual se tiene en cuenta, ¿no? Seguir esos procedimientos a las flechas que se va a ir indicando. Y a continuación, pues se va mostrando, ¿no? La fórmula que se va a tener que utilizar cuando la incógnita está en la parte inferior. A continuación estoy indicando a qué se va refiriendo cada uno de ellos, ¿no? Para lo cual hay que tener en cuenta, o sea, lo que es la T y la E, se refiere el total de elementos. Lo que es la TR, el total recaudado. El NM es el número mayor por unidad, el NN mayúscula. Ahora, lo que es el NM, el M minúscula es el número menor por unidad, para lo cual pues hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso, vamos a tener que partir del total de elementos. ¿Qué hacemos luego? Lo vamos a tener que multiplicar con el número mayor por unidad y luego vamos a tener que restar ¿con quién? Con el total recaudado. Y luego vamos a dividir entre quién, entre el número mayor por unidad, lo vamos a restar entre el número menor por unidad. Esto siempre y cuando se va a tener que utilizar cuando la incógnita está en la parte inferior. Veamos a continuación el ejemplo para poder comprender mejor. Para pagar una deuda de 130 soles, o sea, empleó billetes, dice, ¿de cuánto? De 10 soles. En este caso son monedas de 5 soles, ¿no? ¿Cuántas monedas, o sea, de los 25 con que pagó dicha suma, son de 5 soles? Veamos en la resolución. En este caso, ¿no? Lo que vamos a realizar es utilizando, pues, lo que es el método, ¿no? El rombo, para lo cual se va colocando todos los datos según nos ha ido indicando en la fórmula, ¿no? Y para ello, pues, nosotros debemos de recordar. En este lado se va colocando el total de elementos, ¿no? Nos está diciendo el total de elementos en sí es 25. Ahora, la parte superior y la parte inferior, en este caso se considera el billete que se utiliza y la moneda de 5 soles, ¿no? Y el billete de 10 soles. Ahora, en acá, lo que es 130 es el total recaudado, ¿no? Como nos habla en realidad, acá nos está diciendo para pagar una deuda, la deuda que se tiene que pagar es de 130 soles. Una vez ya colocado los datos, utilizando el método del rombo, ustedes pues tienen que darse cuenta, ¿no? Si la incógnita está en la parte inferior, y sí lo está, ¿por qué? Es que acá nos está diciendo con qué suma, o sea, con cuánto ha pagado, con 5 soles, ¿no? Y ya estamos observando, en este caso el 5 soles está en la parte inferior, entonces vamos a tener que utilizar, o sea, la fórmula que nos decía el total de elementos multiplicado por el número mayor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Restamos con el total recaudado y luego vamos a dividir entre el número mayor y restamos con el número menor. Es lo que se está realizando, ¿no? Pero como nos está pidiendo número de monedas de 5 soles, va a ser igual a ¿quién? O sea, 25 por 10 menos 130. ¿Qué es lo que estamos realizando? Guiándonos de acuerdo a la flecha, ¿no? En este caso, este 25 por 10 se multiplica y ahora este 10, y luego vamos a tener que restar con cuánto, con 130. Luego dividimos entre quién, entre la resta del número mayor menos el número menor, que sería 10 menos 5. Y lo único que nos va a quedar es desarrollar
No, a continuación los procedimientos. En este caso se está multiplicando 25 por 10 que sale 250, luego restamos menos 130, vamos a dividir entre la resta de 10 menos 5 que sale 5. Continuamos realizando, en este caso vamos a restar 250 menos 130 que sale 120 y luego vamos a dividir entre 5. Bien, ahí vamos a ir obteniendo, muy bien, ahí vamos a ir obteniendo 24. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el número de monedas de 5 soles se está utilizando 24 monedas de 5 soles. Y eso es lo que nos está pidiendo, porque acá nos dice cuántas monedas de 25 con que pagó dicha suma son de 5 soles. En este caso estamos obteniendo 24 monedas que se está utilizando para que pueda pagar 5 soles. Con las monedas de 5 soles. Hemos estado viendo, o sea, en el caso 1, cuando la incógnita estaba en la parte inferior. Ahora vamos a ver cuando la incógnita está en la parte superior. La fórmula es lo mismo, ¿no? Lo único que va a ir variando son las flechas, ¿no? Que se va a tener que ir indicando, ¿no? Y en realidad se utiliza este rombo, ¿no? Porque estamos realizando el método del rombo. Y teniendo en cuenta que va a empezar con ¿quién? Con el total de elementos, ¿no? Como se va mostrando. Luego, ¿qué hago? Multiplico con ¿quién? Con el número menor. Luego, voy a restar con ¿quién? Con el total recaudado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre ¿quién? Entre el número menor menos el número mayor, ¿no? Y bueno, a continuación se está indicando cada uno de ellos, ¿no? Que se va refiriendo. Y hay que tener en cuenta, pues en este caso, la incógnita ya va a estar en la parte superior. Veamos a continuación el ejemplo. En este caso, yo estoy utilizando el mismo ejemplo que he realizado en el caso 1 y lo que he ido variando tan solo es que ya nos va a pedir, o sea, los billetes, en este caso de 10 soles. ¿No? Ordenamos los datos de la siguiente manera, ahí como estamos observando. En este lado tenemos 25. Ya colocamos acá el número mayor, como nos dice en nuestra fórmula. Luego acá en la parte inferior va a ser el número menor. En este lado es el total recaudado, que es de 130 soles, la deuda que se tiene que pagar. Y lo que va variando ya son las flechas. Ya van a estar en la parte inferior, ¿no? Y luego de menor a mayor vamos a tener que realizar esa diferencia. Para ello se utiliza pues esta fórmula, ¿no? Yo le he colocado para que ustedes se recuerden qué es lo que se va a ir realizando. En este caso, Y para nosotros ya va a ser el número de billetes de 10 soles, ¿no? Donde vamos a tener que el total de elementos multiplicado por el número menor menos el total recaudado dividido entre ¿quién? Entre el número menor menos el número mayor. Para lo cual vamos a ir reemplazando. Y voy colocando, a ver un momentito. Si van observando, ¿no? Lo que estoy colocando o no observan. No se ve, Miss. Recién se ve, profesora. Sí, Miss, sí se ve. Ya, ahorita voy a ir modificando. Ahorita se va a ir borrando un momento. Voy a dejar un espacio para ir colocando. Ahí está. Lo que vamos a realizar son los números de monedas de 10 soles
En este lado vamos a colocar el número 25. Vamos a multiplicar ¿con quién? Con número 5. Luego vamos a restar menos el total recaudado, que es 130. Y en la parte inferior nos dice el número menor, en este caso que es 5. Vamos a restar con el número mayor, que sería 10. Continuamos. 25 por 5, en este caso 5 por 5 es 25. Pongo 5, llevo 2. 5 por 2, 10. Más 2 que llevé sería 12. En total tendríamos 125. Menos 130. Todo esto va a estar dividido. 5 menos 10, en este caso se va a restar número mayor menos el número menor, o sea, 10 menos 5, que sería 5. Y el signo se va a considerar del número mayor. En este caso, ¿quién es? El número 10. ¿Qué signo tiene? Tiene negativo. Igual modo, continuamos. Se va a tener en cuenta que 125 menos 130, en este caso también sucede lo mismo. Menos 5, Miss. En este caso igualito, sería 130 menos 125, sale 5 y mayor es 130, tiene signo negativo, por eso estoy colocando menos 5. Y voy a dividir ¿entre quién? Entre menos 5. Y voy a ir indicando, en este caso, menos entre menos es más y 5 entre 5 es 1. ¿Qué vamos a decir? Que el número de monedas de 10 soles tan solo está utilizando una moneda, o sea, en este caso sería billete, ¿no? Vamos a ir modificando ya un momento. En este caso está utilizando tan solo un solo billete para que pueda pagar, ¿no?, la deuda que tiene. ¿Alguna duda hasta ahí? En caso no la tienen, vamos continuando. No, profesor. Vamos a ver otro método, ¿no?, de las operaciones inversas, conocido como el método del cangrejo. En este caso, bueno, lo que se refiere es que nosotros ya tenemos que en este caso vamos a tener que ir cambiando. Por ejemplo, si me indican en signo positivo, por ejemplo, aumentado, entonces yo voy a hacer lo contrario, que voy a tener que poner, o sea, negativo, ¿no? Si yo estoy multiplicando, voy a tener que poner una división. Si yo estoy dividiendo, al otro lado voy a tener que cambiar con una multiplicación. Si estoy restando, voy a pasar a sumar, ¿no? O sea, lo contrario, vamos a ir modificando. O sea, existen ciertos tipos de problemas de matemática que se resuelven por el método del cangrejo, o sea, lo cual permite encontrar solución del problema en forma directa. Este método consiste en 2 columnas, ¿no? En la primera columna se anotan las operaciones, o sea, cantidades del problema y el resultado final. Además, tener presente lo siguiente. En caso de ganancias, o sea, se va a colocar el signo positivo, siempre en cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación. Ejemplo, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Compré 4 más. Se va a colocar más 4. Si dice, gané el doble de lo que tenía, voy a tener que multiplicar por 2. Otro también tenemos, ¿no? En caso de pérdidas, se coloca el signo negativo cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde, ¿no? O sea, se vende o se regala. En caso contrario, se coloca el signo de la división. Cuando no se conoce el valor numérico, ¿no? En este caso. Ahora, en la segunda columna, o sea, se empieza a resolver el problema desde el final hasta el inicio. Es decir, hay que ir retrocediendo
De ahí el nombre del método, ¿no? Donde las operaciones que se realizan son operaciones inversas a la primera columna. Para poder comprender mejor todo lo que se ha ido indicando, ¿no? En la parte teórica, lo vamos a ver a través del ejemplo. En este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice, Iris tenía cierta cantidad de dinero, o sea, por su cumpleaños, dice que su mamá le dio 20 soles. Después su papá le dio el triple de lo que ya tenía, ¿no? Y a continuación su padrino, dice, le dio 80 soles. En la noche, Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Al final, dice, le sobraron 100 soles. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuánto dinero tenía Iris al principio? Nos está preguntando, ¿no? Veamos en la resolución. En este caso, o sea, las operaciones son. En primer lugar, nos está diciendo que por su cumpleaños su mamá le dio 20 soles, ¿no? Cuando nos dice le dio, lo que quiere decir es que vamos a poner el signo positivo y colocar el número 20. ¿Qué más sucede? Que después dice su papá le dio el triple de lo que ya tenía. Quiere decir que vamos a tener que multiplicar por 3. Triple se refiere 3, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que adelante debe de estar el signo, ¿no? En este caso, como estamos realizando el método del cangrejo, primero vamos a ponerle el signo, ¿no? Luego por eso se está poniendo el número 3. Continuamos. Acá nos dice, a continuación, su padrino le dio 80 soles. Quiere decir que vamos a tener que sumarle más 80. Para este método, para poder desarrollar, tienen que hacer en esta forma, ¿no? Como yo estoy realizando, colocando en forma de columna, ¿no? En ese orden. Continuamos. En la noche, dice Iris, invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Como nos dices, la mitad quiere decir que lo vamos a tener que dividir, o sea, el dinero, cualquier monto que tenga, lo vamos a dividir entre 2. ¿Ya? Eso se refiere la mitad. ¿Y qué más nos indica? Al final le sobraron 100 soles. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a tener que escribir el 100 soles. Bueno, el último valor que escribimos o que nos indica que sobra o quedó, lo que van a hacer es ya colocar sin su signo. Es lo que nos dice, ¿no? Lo que tenemos que realizar, ¿no? En primer lugar, ir colocando todo lo que nos va diciendo los datos, ¿no? Según el problema. Luego, ¿qué vamos a realizar? Vamos a tener que poner nuestra línea, ¿no? Y esto es como si fuera nuestra primera columna. Ahora vamos a tener que desarrollar en la segunda columna. ¿Qué es lo que vamos a realizar en primer lugar? Yo les estaba indicando, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un positivo, al otro lado yo debo de cambiarle de signo. En este caso debe de ser negativo, ¿no? Si estoy multiplicando, entonces al otro lado tiene que estar dividiendo. Lo que voy cambiando en esta parte, en la segunda columna, eso es lo que vamos a tener que utilizar para la solución. Lo contrario, ¿verdad, profesora? Así es. A ver, un momentito. ¿Sí me logran escuchar? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, les estaba indicando, ¿no? Si yo tengo un positivo, entonces al otro lado le voy a poner negativo. O sea, tan solo el signo, ¿no? Y voy anotando el valor que va indicándonos. Luego, ¿qué hago? En este caso, como se está multiplicando, al otro lado se va a tener que dividir. El que sigue, acá yo tengo un positivo, entonces voy a tener que restar 80. El que tiene una división, ¿con qué signo voy a ir colocando? Por mis. Multiplicación. Con el signo por. Muy bien. Ya estoy viendo quiénes están participando también. Ya en este caso se
multiplico. Hasta ahí nada más tienen que realizar, jóvenes y señoritas. El último lo dejan así, ya lo dejamos así. ¿Qué vamos a realizar? Desde, como nos dice, vamos a tener que desarrollar de la última parte, según el dato que nos indica, vamos a ir desarrollando, ¿no? Retrocediendo y para poder llegar en el primer dato que hemos ido escribiendo. Y según eso vamos a encontrar cuánto vale el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que ustedes tienen ese monto, ¿no? En este caso tenemos 100 soles, va a tener que subir, ¿no? En este caso sube ahí, el 100 soles sube. ¿Qué hago luego? Lo voy a tener que multiplicar, ¿con quién? Con el número 2. O sea, 100 por 2 multiplico, me sale 200. Este resultado que me está saliendo, nuevamente voy a tener que subir el valor, ¿no? En este caso vuelve ahí 200. ¿Qué hago luego? Voy a restar 200 menos 80. 200 menos 80 es igual a 100. Profesora, no se le escucha nada de sus audios. ¿Igual es con todos o...? Sí se escucha, Miss. Conmigo se escucha bien, Mal bien. profesora. Ya, a ver un momentito. No sé, es que como hay ruido, quizás no logran escucharme, pero sí me logran, a ver, los demás, no sé si me logran escuchar bien. Sí, Miss, sí se escucha. Sí, Miss. Debe ser De este lado, desconectado o algo. Sí se escucha y también sí se ve bien la pantalla. Ya, muy bien, gracias. El valor, ¿no? Como estamos realizando de igual manera este valor de 120, nuevamente vuelve a subir, pero ¿qué vamos a realizar? Vamos a tener que dividirlo, o sea, vamos a poner 120, luego lo vamos a poner entre 3, ¿no? Y eso, como bien saben, 120 entre 3, ese es igual a 40. 40. Luego, ¿qué voy a realizar? Ese 40, nuevamente, ¿no? Se coloca el número 40. 20, Miss. No sé, hay alguien que me habla, creo, no sé si me podría ir escribiendo en el chat favor, para poder por tener favor. en cuenta. Por favor, pueden apagar su micro que no se escucha cuando la Miss habla. Gracias. Sí, ya los silencié a todos. Ya ponemos el valor de 40. Para no interrumpir, a ver, en la clase, pueden escribir a través del chat para poder leer lo que quieren decir, ¿ya? Por favor. Acá colocamos el valor de 40, luego vamos a tener que restar menos 20, ¿no? 40 menos 20 en este caso nos sale 20. Y este resultado que nos ha salido quiere decir el dinero que ha tenido al principio Iris, ¿no? Al principio Iris tenía 20 soles. Por eso es lo que se llama, ¿no? El método del cangrejo. O sea, tenemos que ir desarrollando, retrocediendo. Pero hay que tener en cuenta los resultados que se va obteniendo en cada operación que vamos realizando. Va a tener que ir subiendo, ¿no? Hasta ir al principio. ¿Alguna duda está ahí en la solución de este ejemplo? No, profesora. Toda resolución de lo que tenemos en el módulo es, como usted está explicando ahorita, es de abajo para arriba, ¿verdad? Como un retroceso. Sí. En primer lugar hay que tener en cuenta, ¿no? Yo les decía, o sea, la primera columna de lo que está escrito en este lado de color azul, van a tener que escribir tal como les indica en el problema.
Y para que apliquen el método del cangrejo, en primer lugar, tienen que ir cambiando los signos, ¿no? Cada uno de ellos se va cambiando de signo, por eso yo lo he escrito de color rojo para que se den cuenta que he ido cambiando. Una vez que hayan cambiado, o sea, esto de acá ya es en la segunda columna, vamos a tener que utilizar, ¿no? Empezando en la solución de la última parte. Pero esa última parte, el dinero que va sobrando va a tener que subir, ¿no? Hay que tener en cuenta el resultado, o sea que hasta el final sube y luego vamos desarrollando según nos va indicando en cada uno de ellos, ¿no? En cada fila, porque en sí estas en las filas que se va teniendo. Pero hay que tener en cuenta el resultado que vamos obteniendo, ¿no? En cada fila va a tener que ir subiendo. Por eso, si ustedes observan, ¿no? La flechita va en este caso subiendo, que quiere decir que estamos retrocediendo. Por eso se llama el método del cangrejo. ¿Por qué retrocedemos? Es que para tener en cuenta, en este caso, como nos está hablando de Iris y la cantidad de dinero que ha tenido, pues al inicio, ¿no? Gracias, profesora. Muy bien. Cualquier duda igual van consultando o quizás escribiendo a través del chat también. Ahora tenemos el tercer método, método de las diferencias, también conocido por el método del rectángulo. Cuando en un problema de matemáticas, ¿no? Se refiere a pérdida total o pérdida unitaria, es decir, se comparan dos situaciones o momentos, uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. Para lo cual se está observando, ¿no? Como ven, es un rectángulo, teniendo en cuenta que va a haber elementos, elemento A, el A1, o sea, estoy indicando en forma general, el elemento A2 también igual manera en forma general. Eso se refiere en el lado izquierdo. Ahora, este signo, hay que tener en cuenta el signo negativo que estamos observando, para poder restar tanto del elemento, ¿no? Cualquiera de ellos, voy a restar del número mayor menos el número menor. Suponiendo el elemento A2 es mayor, ¿no? Suponiendo que sea acá 10 y acá yo tengo quizás 2. Entonces yo tengo que restar 10 menos 2, o sea, lo contrario. No es que voy a realizar en ese orden. Hay que tener en cuenta siempre y cuando esté signo negativo. ¿Por qué lo vamos a realizar de esa manera? Para no poder obtener el resultado que nos pueda salir en negativo. Eso es lo que realizamos. Pero suponiendo en acá está el mayor y abajo el menor, eso ya es igual, también no hay ningún problema. Bien, cualquiera de ellos puede empezar, o sea, la diferencia en primer lugar, ¿no? Puede ser el A1, el A2, o si no el A2 y luego el A1. No interesa el orden en este caso, pero hay que tener en cuenta el número mayor. Ahora, en este lado se está colocando lo que sobra y lo que falta. Como es suma, no hay ningún problema, ¿no? Podemos hacer sobra más, falta, se va a ir sumando. Y la operación, o sea, el que se va a tener que utilizar es lo siguiente. En primer lugar, se va a colocar sobra más falta en la parte del numerador y luego lo vamos a dividir entre la diferencia. Yo acá les he indicado que puede ir variando. Puedo poner primero el A2 y luego el A1, ¿no? En este caso yo le he considerado A1 menos el A2. Pero puede ir lo contrario, primero el A2 y luego el A1. Para poder entender mejor, vamos a ver ejemplo. El truco, o sea, o la estrategia que ustedes tienen que conocer para poder desarrollar cuál de los métodos, en este caso, ¿no? Para utilizar el método del rectángulo, por ejemplo, acá va a aparecer la palabra sobraron, faltaría, por ejemplo, o sobra, o quizás falta. Entonces, ustedes van, cuando encuentran esa palabra, van a tener que utilizar por el método del rectángulo. Acá en el ejemplo nos indica lo siguiente: compré 8 libros
y me sobraron 4 soles. Pero si quisiera comprar 15 libros, me faltaría 80 soles. La pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuál es el costo de cada libro? Hay que estar atentos en la solución de este ejercicio, porque voy a ir variando un poco de la fórmula que se ha ido mostrando, ¿no?, del método del rectángulo. O sea, en la solución, al final se sigue en sí la misma fórmula, pero para poder encontrar el costo de cada libro, vamos a tener que utilizar una pequeña operación todavía para poder encontrar el costo de cada libro. En este lado vamos a colocar lo que son los libros. Acá tenemos 8 libros, en este lado 15 libros, ¿no? Y teniendo en cuenta el signo negativo. En la parte superior se coloca lo que sobra, en este caso es 4 soles. Y en la parte inferior se pone lo que falta, son 80 soles, ¿no? Y en este lado se está colocando el signo más. Lo único que estoy realizando es reemplazando según la fórmula que hemos ido viendo, lo que es en el método del rectángulo. ¿Qué nos dice la fórmula? ¿Qué es lo que debemos realizar? Para poder obtener el precio unitario, o sea, del libro, en primer lugar, acá tenemos, o sea, lo que sobra, voy a sumar más lo que falta, que sería 4 más 80, en realidad es soles. Todo eso lo vamos a dividir entre quién, yo les dije, ¿no? En este caso, por ejemplo, mayor está en la parte inferior, que sería primero, luego voy a restar menos 8. ¿Y eso qué son? Son los libros. Continuamos. En este caso tenemos 4 más 80, que sale 84, y restamos 15 menos 8 es 7. Ahora 84 entre 7, 84 entre 7 es 12. Estamos teniendo, en ese caso, 12 soles. Bueno, en acá ya, o sea, como es, en este caso al final lo que hemos ido obteniendo es el precio, ¿no?, del libro que se ha ido obteniendo, ¿no? Por eso hay que estar atentos, o sea, en la parte de la solución, dónde voy a ir colocando para poder ir obteniendo, ¿no?, la respuesta. En este caso, el precio de cada libro es de 12 soles. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, Miss. No, Miss. Ahora sí vamos a ver ejercicios. Antes de ver los ejercicios hay que recordar, ¿no?, que cuántos métodos hemos ido viendo, ¿no? En este caso, el primerito que hemos estado aprendiendo ha sido el método del rombo, ¿no? Si se acuerdan cómo era el método del rombo, ¿no? Tenía la parte de la incógnita o el resultado que deberíamos de hallar está en la parte quizás superior o inferior, ¿no? El otro que hemos estado viendo ha sido el método del cangrejo y finalmente este último que hemos estado viendo ha sido el método del rectángulo. Tenemos el primer ejercicio. Nos dice, entre gallinas y conejos se cuentan en un corral 48 cabezas y 158 patas. La pregunta dice, ¿cuántas gallinas y conejos hay? Veamos, ¿no?, en la resolución. A ver, un momentito, se movió ahí. Veamos en la resolución, en este caso vamos,
O sea, vamos a tener que ordenar, ¿no?, los datos de la siguiente manera. ¿Qué método utilizaremos para la solución de este ejercicio, jóvenes y señoritas? ¿Será el método del rombo? Del cangrejo, profesora. ¿Será del cangrejo? ¿Será del rectángulo? Cangrejo, profesora. Cangrejo no es. Ya hay que tener en cuenta cuando es el método del cangrejo. En este caso va a tener que decirnos quizás aumentó, regaló, prestó o se gastó, ¿no?, esas palabras. ¿Ya? O quizás le regaló tal persona, sí, en eso vamos a tener que utilizar el método del cangrejo. Pero en este caso nos está hablando, o sea, la cantidad, ¿no?, o sea, en este caso gallinas y conejos, pero en forma general nos está diciendo, por ejemplo, que hay 48 cabezas y 158 patas. ¿Ya? Para la solución de este ejercicio vamos a tener que utilizar el método ¿de qué es? Del Método del rombo. Nunca se olviden, cuando ustedes, que no tan solo les puede decir gallinas y conejos, les puede decir quizás entre patos, ¿no?, patos y conejos, o quizás patos y ovejas. Entonces ustedes tienen que utilizar para la solución, ¿no?, el método del rombo. Y teniendo en cuenta lo siguiente, en este lado se va poniendo el total de elementos, ¿no? El total de elementos. Y acá es el total recaudado. En este caso, el total de elementos, pues, es la cantidad de cabezas que se tiene tanto de gallinas y conejos. Ahora, en este lado, el total recaudado es todas las patas, ¿no?, que se va contando, tanto de gallinas y conejos. ¿Cuántos son? 158. Ahora, en esta parte, ustedes dirán, pero en nuestro ejercicio no dice 4 ni 2, no indica. Acá yo ya estoy sacando por qué 4 y 2. Es que el 4 es la cantidad de patas que tiene el conejo. Y el número 2 es la cantidad de patas que tienen las gallinas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ya va a haber así algunos ejercicios que no nos va a ir indicando. Entonces, para ello, ustedes en este lado se va colocando las cantidades de patas. Como bien sabemos, en este lado, en esta parte superior, se va colocando el número mayor, pues, ¿no? En este caso es 4 y acá en el número menor, que es 2. Y lo único que nos queda es guiarnos, ¿no?, de acuerdo a las flechitas, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que recordar la fórmula. Lo único que se hace es que este 48 se multiplica por 4 y este 4, cuando vamos a multiplicar 48 por 4, luego restamos con 158. Luego que vamos a realizar una división. ¿Entre quién? 4 menos 2. Acá, o sea, hallando la cantidad de, en primer lugar, vamos a hallar la cantidad de gallinas. Ya, acá tenemos 48 por 4 menos 158 dividido entre 4 menos 2. ¿Por qué? Estarán quizás algunos preguntándose, pero ¿por qué está hallando la cantidad de gallinas? Porque es que acá, como la cantidad de gallinas tiene 2 patas, ¿no? Y como bien sabemos, y aparte, según la operación que se va realizando, es que acá nuestra incógnita está en la parte inferior. Por eso es lo que estoy hallando, en primer lugar, ¿no?, el número de gallinas. Ahora multiplicamos. 48 por 4 sale 192, menos 158 dividido entre ¿quién? 4 menos 2 es 2. Seguimos desarrollando, realizando esta resta de 192 menos 158 sale 34.
Y todo eso lo voy a dividir entre 2. Y me va a salir el número de gallinas es igual a 17. Es igual a 17. Y ustedes quizás se estarán preguntándose, ¿no? Ya encontré ya quizás la respuesta, ¿no? Acá todavía nos falta hallar la cantidad de conejos, porque nos dice cuántas gallinas y conejos hay. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si en mi ejercicio me está diciendo que hay 48 cabezas, ¿no? Y si me está diciendo que hay 48 cabezas, quiere decir que está contándose tanto la cantidad de cabezas que hay de gallinas y conejos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es hallando la cantidad ¿de quién? Del número de conejos. ¿Y cómo voy a obtener? El total que tengo, que es 48 cabezas, lo voy a restar menos la cantidad de gallinas que ya he ido obteniendo, que es 17. En este caso vamos obteniendo el número de conejos es igual a 31. Por lo tanto, en la respuesta sería, en primer lugar, como nos pide la cantidad de gallinas es 17, el número de conejos es 31. Entonces, la respuesta sería 17 y 31. Hay que tener en cuenta en qué orden les está pidiendo. Si hubiera sido primero acá conejos, luego quizás gallinas, entonces hubiera sido primero 31 y luego 17. Puede haber en las alternativas, o sea, lo contrario. Para ello hay que volver a leer, ¿no? Según la pregunta y para poder dar la respuesta correcta. ¿Hasta hay alguna duda en la solución de este ejercicio? No, profesora. No, profesor. Entonces, continuamos. El ejercicio 2 me dice lo siguiente. Tengo 50 billetes, unos de 10 soles y otros de 50. Si uso todos los billetes que tengo para pagar una deuda de 780 soles, ¿cuántos billetes son de 10 soles? Es la pregunta. Veamos, ¿no? En la resolución. ¿Qué método vamos a tener que utilizar para la solución de este ejercicio? En este caso, ¿no? Para la solución del ejercicio vamos a tener que utilizar también el método del rombo. Ya utilizamos el método del rombo. En primer lugar, como nos dice, tengo 50 billetes, es lo que se pone, ¿no? El total de elementos. Acá es el total recaudado, que ¿cuánto es? La deuda que se debe de pagar, 780. En esta parte se van colocando, ¿no? En los billetes, acá se coloca el billete mayor, en este caso que es 50, y acá el billete menor que es 10 soles. Y como la pregunta me dice cuántos billetes son de 10 soles, entonces se va utilizando de esa forma, ¿no? O sea, que mi incógnita está en la parte inferior. Pero ¿qué pasaría, no? Si acá yo voy variando. Un momento, voy a modificar acá nada más, voy a escribirlo. Por ejemplo, no va a estar quizás acá escrito 10 soles, puede haber está escrito el número de 50 soles. Entonces, ¿qué ustedes que hubieran utilizado de esta forma? O sea, ¿no? Lo que yo voy colocando según la flechita, eso es lo que hemos ido utilizando. Ya, para ello, por eso es importante, ¿no? La pregunta que les va diciendo. ¿Qué más? Esto yo veré si lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Lo que he puesto de color verde, hubiera ido utilizando, ¿no? Según la flecha también para la solución de color verde. Pero como me está diciendo billetes de 10 soles, ¿no? Como está en la parte inferior, por eso es lo que se va utilizando la flecha de color rojo que se ha ido indicando, ¿no? Según el ejercicio. También puede ir modificando. ¿Dónde va a modificar? Pues según la pregunta nos indique nuestro ejercicio.
En este caso, como nos pide el número de billetes de 10 soles, eso va a ser igual a ¿quién? 50 multiplicado por el 50, ahí está. ¿Qué hago luego? Voy a tener que restar menos 780 dividido entre ¿quién? Entre este número 50 menos 10, que sería 50 menos 10. Y de ahí a continuación lo único que me queda es ir desarrollando. Ahora 50 por 50 es 2500 menos 780 dividido entre ¿quién? 50 menos 10 es 40. Y 2500 menos 780, eso sale 1720. Todo eso dividido entre 40. Dividiendo, ahí nos sale 43. ¿Qué quiere decir? Que el número de billetes de 10 soles son 43. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, Miss. Continuamos con el último ejercicio. Tenemos el ejercicio 3, dice la edad de Luis. Se duplica. El cangrejo, Miss. Ajá, muy bien, ahí porque va apareciendo, nos dice que al resultado, ¿no? O sea, la edad de Luis dice se duplica. En este caso nos está hablando de la edad. Si se dan cuenta, no necesariamente nos va a hablar de dinero, ¿no? En este caso nos está hablando de la edad. Nos dice que la edad de Luis se duplica, al resultado se le suma, ¿no? En este caso se le suma 12 para luego dividirlo entre 15. Y al resultado se le extrae la raíz cuadrada para finalmente restarle 2, obteniendo 0 años. ¿Cuál es la edad de Luis? ¿No? Es lo que vamos a tener que ir desarrollando, ¿no? Como ya indicó, su compañera indicó que vamos a tener que utilizar el método del cangrejo. Entonces, en primer lugar, ponemos las operaciones, o sea, en la primera columna, ¿no? Como dice acá, la edad de Luis se duplica, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 2. ¿Qué más dice? Que al resultado se le suma. Cuando les dice el resultado es un poco para que les haga equivocar. Lo único que tienen que hacer es se le suma, o sea, quiere decir más 12. Más 12. ¿Qué más? Para luego dividirlo entre 15, o sea, vamos a tener que dividir entre 15. ¿Qué más se hace? Al resultado se le extrae la raíz cuadrada. Cuando les dice el resultado, ya les vuelvo a repetirles, es un poco tan solo para hacerles equivocar. Lo único que vamos a hacer es que se va a tener que hallar la raíz cuadrada. Ahí está su raíz cuadrada. Ahora, ¿qué más? Para finalmente restarle 2, o sea, menos 2. ¿Qué más nos dice? Obteniendo 0 años. ¿Qué quiere decir? Que al final se tiene 0 años, ¿no? En ejemplos quizá anterior que habíamos visto, nos hablaba de dinero. Ahora, en este caso, estamos viendo ya con edad. ¿Qué hacemos luego? Vamos a realizar esa línea, ¿no? De separación donde vamos a ir indicando que en la segunda columna, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Vamos a tener que cambiarle de signo. Ya quizá, bueno, lo que es multiplicación, si saben, igual la suma, la división, posiblemente algunos no se recuerden qué es lo que hacemos cuando tenemos la raíz cuadrada, ¿no? Cómo es lo que se va a ir modificando. Cuando es multiplicación, se divide, ¿no? Va a ir cambiando. Ahora, si es suma, va a tener que restar. Si es división, se va a tener que multiplicar. Ahora, cuando es raíz cuadrada, lo que se va a hacer es, a continuación, en este caso yo le he hecho aparecer la letra A, que quiero decir, voy a ponerle de otro color, es que acá imaginariamente es como si fuera cualquier valor que se tiene, ¿no? Por eso se pone lo que está dentro de esa raíz. Ahora, este exponente, acá imaginariamente está escrito el número 2, por eso se dice raíz cuadrada. Cuando es raíz cuadrada ya no es necesario escribir ese 2. Entonces, para ello, ese 2 que está en esa raíz se va a ir como exponente. Por eso acá aparece A al cuadrado. En otras palabras, lo que está a raíz
se convierte en potencia. Continuamos, ¿no? El que está acá restando va a ir a sumar. Hasta ahí nada más, yo les dije. El último lo tienen que dejar, les indiqué. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora empezamos, del último, ese 0, se va a colocar. ¿Qué hago luego? Lo voy a tener que sumar más 2, o sea, 0 más 2. ¿Cuánto es eso? Sale 2. 2. Ahora, este 2 es como si fuera, ¿no? En este caso, nuestro valor de A. Ya es como si fuera para nosotros nuestro valor de A. O sea, el resultado que se está teniendo, que este 2, ahora luego lo voy a elevarle al cuadrado. Y esa potenciación quiere decir que la base 2 se va a tener que multiplicar 2 veces. ¿Quién me indica? El exponente 2. Si hubiera está al cubo, entonces 3 veces se hubiera multiplicado la base, ¿no? Como es 2 veces, por eso 2 por 2 es 4. No vayan a pensar que este 2 con este 2 se multiplican. No. En la base mismo, que es 2, se multiplica 2 veces por sí mismo. O sea, se va repitiendo esa base. Luego, ¿qué hago? Sube ese 4 y luego lo voy a multiplicar ¿por quién? Por 15. 4 por 15 es 60. Nuevamente, ¿no? Vuelvo a subir ese valor de 60. ¿Qué hago luego? Voy a tener que restar, o sea, 60 menos 12. ¿Cuánto es eso? 48. Y ese 48 va a subir y se va a dividir entre 2. ¿Y cuánto sale? Sale 24. Entonces, al final vamos a decir que en la respuesta hacia la edad de Luis es 24 años. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Cualquier duda que puedan tener, pueden comunicarse a nuestro número telefónico que se les ha ido brindando. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta el próximo domingo.